Esta tarde estudiaremos un salmo que es bien conocido y bien reconocido por todos, y espero que podamos entender realmente la esencia del salmo y no cómo se interpreta y cómo se usa. Espero que podamos, al salir de acá, comprender de la forma en que muchas personas lo utilizan el salmo. No es que sea malo, pero no es correcto, porque debe aplicarse realmente a la vida, a nuestra forma de vivir con Dios. Es el Salmo 91. Vamos a leer del 1 al 10. Yo leo el 1, ustedes leen el 2 hasta que lleguemos al 10. Algunos se lo pueden hasta de memoria, lo han memorizado. Eso es bueno. La Biblia debe memorizarse. Y entre más versículos nosotros tenemos, más formas de llegar y adorar a Dios hay. Yo leo el primero. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos verás. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias porque en ella encontramos mucha respuesta, encontramos mucha paz, encontramos muchas veces la tranquilidad que afuera no podemos lograr, sino al introducirnos a leer tu palabra. Gracias porque la has revelado para cada uno de nosotros. Bendice a esta congregación, bendice a estas familias, Señor. Ayúdanos a entender un poco más allá de lo que está escrito en este salmo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pregunta que me hago en el estudio de esta tarde es: ¿dónde está tu morada espiritual? Ese es el título del estudio. El autor de este salmo tan conocido, algunos lo atribuyen a Moisés, otros lo atribuyen a David, pero lo cierto es que no hay una seguridad de quién escribió el salmo. Lo importante es que es un salmo famosísimo, pero su autor diríamos que al final es desconocido. Por años ha sido esperanza, consuelo y apoyo para muchos. Tanto así que ven el salmo en sí mismo como un ente protector. Y que al citarlo se producen efectos milagrosos. O sea, de esa forma, muchos creyentes, muchos cristianos, muchos hijos de Dios lo miran como que produce efectos, como que hay algo milagroso en él. Muchos sugieren memorizarlo y declamarlo, principalmente cuando hay momentos difíciles. Otros dejan la Biblia
abierta, en donde aparece el Salmo, o sea, donde está el Salmo 91, ahí lo tienen abierto. ¿Y por qué? Porque eso tienen la creencia de que al estar el Salmo abierto allí, le protege de sus propiedades materiales. Les protege el hogar, que al llegar no lo van a encontrar vacío. Entonces dicen ellos, voy a dejar el Salmo 91 abierto. Y ahí me voy a proteger. O sea, diría yo, hasta llegar como a un fetiche. En resumen, le atribuyen poderes milagrosos. El solo hecho, en algunos casos, de portarlos impresos, de tenerlo ahí en una tarjetita y andarlo en la cartera, ¿verdad? Casi así como algunos signos de algunos que hay de la religión de la que algunos venimos, ¿verdad? Que teníamos que andar con una cuestioncita ahí adentro, con una medallita, y que si nos quitábamos la medallita, pues andábamos desprotegidos, ¿verdad? Algunos lo colocan en un cuadro y lo tienen, no, está bien, no digo, ¿verdad? Pero lo toman de esa forma. Alguno me va a decir, pastor, deje nuestras creencias tranquilas, ¿no? Es cuestión de fe, porque es la forma en que lo han interpretado. Pero perdonen, toda la palabra de Dios es importante, toda la importante, toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque es la palabra de Dios revelada para usted y para mí. En la Biblia, solo en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar alrededor de 7,000 promesas. Y en el Nuevo Testamento otras 1,000, o sea, alrededor de 8,000 promesas que se pueden distinguir, están ahí. Para que nosotros nos apeguemos a ellas. Pero por sí mismas solo son textos usados en una necesidad, en un apuro, o son deseos que nosotros tenemos, que queremos que se cumplan. Lo cierto es que todo el contenido de la Biblia debemos vivirlo. No es cuestión de darle esa categoría que nosotros le hemos dado. No hay duda que quien escribió el Salmo había pasado por una cantidad de peligros y problemas. Eso está ahí. Él detalla lo que sucedió. Y que cuando clamó a Dios, encontró respuestas positivas a la angustia que estaba pasando. Eso es una realidad. Respuestas de Dios, por supuesto. Esto hace que lo escriba y lo dé a conocer para que conozcamos nosotros lo que Dios puede hacer cuando nosotros le clamamos a Él y que demos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Pero el Salmo nos invita a que tengamos toda una vida tomados de la mano de Dios. Y no solamente cuando aparezcan las dificultades, cuando aparezcan los problemas, cuando aparecen la crisis, no solamente en ese momento. Por eso es que voy a centrarme en el versículo 1, cuando él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas veces nosotros buscamos a Dios en momentos difíciles, como quien busca a un médico. O sea, Jesús se convierte en un médico, ¿no? Como quien busca a un mecánico cuando se nos queda el vehículo, ¿no? No podemos ya con la moto. Como quien busca a un electricista
como quien busca a un policía cuando nos vemos en dificultades, como quien acude a un empleador, o como que el Señor es un banquero que tiene que darnos el dinero que necesitamos. Pero, ¿y el resto de nuestra vida? ¿Qué sucede en el resto de nuestra vida diaria? Esa es la pregunta. La realidad es que en la mayor parte de ocasiones descuidamos nuestra relación con Él. Esa es la realidad. Y el salmista dice, el que habita, el que mora. Morar. ¿Qué es morar? Morar es vivir en un lugar siempre. O sea, moramos en un lugar y permanecer. Cuando dicen, voy a mi morada, ustedes cuando regresen van a regresar a su morada, van a regresar a su vivienda, van a regresar a su casa. No digo que tengan un hogar, esa es otra cosa. Tal vez algunos lo tienen. Gloria a Dios y la mayoría tiene un hogar, así no tiene que construirlo y trabajar para que ese lugar donde viven todos sea un hogar, no solamente una vivienda y un lugar de descanso, de protección. Pero algunos dicen, se refiere a su vivienda. Es el espacio físico en el cual nosotros vivimos y vamos allí siempre, no solo cuando llueve, no solo cuando andamos huyendo, no solo cuando estamos en peligro. No, allí vivimos siempre. Eso es morar, eso es habitar. Permanecer es lo que equivale a que un árbol tenga raíces y tenga raíces bien cimentadas, que estén bien arraigadas en la tierra, en esa tierra de donde se alimenta y obtiene todo lo que necesita para vivir y para dar frutos. Si este árbol no tiene buenas raíces, no crece adecuadamente, no va a dar frutos. Y cuando venga la tempestad, si es un poco fuerte, será arrancado de raíz, porque no está bien cimentado. El salmista se refiere a aquel que habita, que mora bajo la sombra del Omnipotente, no a aquel que está de visita cuando puede, cuando quiere, cuando tiene tiempo, cuando no hay otra cosa que hacer o cuando realmente está en dificultades. El zapato le aprieta y lo único que le queda, bueno, ni modo, voy a tener que ir a la iglesia. Ni modo, voy a tener que ir a los hermanos que tengo dificultades y que oren por mí. O sea, va a depender de ustedes y de mí. A eso viene. Pero no están de manera permanente. Dios realmente es esperanza y castillo para aquel que mora y habita con Él. O sea, para aquellos que tienen una comunión continua con Él. De eso está hablando este salmista. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo el que habita, el que está allí de manera permanente. Nosotros encontramos una porción bien conocida en Juan 15:5 que nos dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Pero note lo que dijo nuestro Señor, el que permanece. Lo está dejando claro, permanecer es estar. ¿Cuándo? En el caso nuestro, siempre. Siempre. Congregándonos siempre. Hay servicio, vamos a la iglesia. Ese es el punto. De eso está hablando. Eso es morar. Y fuera de la iglesia,
en oración, fuera de la iglesia en lectura bíblica, fuera de la iglesia sirviendo y amando al prójimo, fuera de la iglesia siendo ejemplo para otros, dando testimonio. Pero debemos permanecer en el Señor. La pregunta es, ¿realmente ese es el tipo de cristianismo que nosotros estamos llevando? ¿O es un cristianismo solo de la iglesia, cuando estamos aquí? ¿O es un cristianismo que se manifiesta cuando hay un evento? Allí sí, todos vienen. ¿Qué tipo de cristianismo nosotros estamos llevando? Alguien me va a decir, o sea, pastor, que yo recién vengo, no tengo esperanza de que Dios haga un milagro en mí. No, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Si usted recién viene, indudablemente que la gracia y el amor y la soberanía de Dios se hacen manifiestas en cualquier momento. Y con el que Él quiere. No es cuestión de que su servidor va a decir, Dios quiere bendecir a este o a este. No, no vamos a poner en duda las decisiones ni la soberanía de Dios. Dios es soberano. Esa es una realidad. Entonces, pero lo que estoy en esta tarde, en base al Salmo, es cuestionando a aquellos que tienen un año o más de recibir, de conocer la palabra de Dios y que no tienen ninguna excusa valedera para que esté mostrando una escasa y débil relación con Dios. De eso estamos hablando. Dios es un refugio, hermanos. No solo un lugar de rescate. O sea, Dios no es un Dios de emergencia. Entienda, Dios no es un Dios solo de emergencia. Dios es un refugio. Es el lugar donde estamos seguros. Dios no es una vía de escape, sino un lugar donde Él nos da una seguridad permanente. Pero muchos, este salmo es la llave, dicen algunos, para salir de sus problemas. A eso me refería desde el principio. El mal uso, el mal entendimiento por no estudiar la palabra del Señor. Cuando permanecemos en Él, en Dios, tenemos paz antes que venga la tormenta. La paz está en nosotros antes que vengan las dificultades. Es decir, estamos preparados para que las dificultades vengan. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza y la seguridad de que Dios está conmigo. Ese es el punto. No vivimos con el miedo esperando que vengan las dificultades, que vengan las pruebas. No vivimos así, vivimos confiados, sabiendo que nuestra vida está en sus manos. Y si nuestra vida está en las manos de Dios, ¿qué puede pasar? Permanecer y confiar en Dios es creer por fe en sus promesas. Hebreos, veamos qué dice Hebreos 13, 5 y 6. Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, mire lo que Él dijo, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero el Señor no va a tu rescate. Sí lo puede hacer, pero no cree que es más fácil que nosotros estemos a la disposición de Él. Pero como cuando me llamo, mire, su hijo está allá con un accidente en el puerto de la Libertad.
En todo lo que llegue, quién sabe si se muere, ya lo metieron preso, en qué lío se metió. Pero si estaba muy control, yo sé que está seguro. Y puede pasarle algo, pero estamos, ahí está, conmigo. ¿Ah? Pero ¿qué tal un hijo que no sabemos dónde está? Es lo que regularmente sucede. Que algunos padres no sabemos dónde y qué están haciendo nuestros hijos. Y peor, a ciertas horas de la noche. Nosotros no sabemos. Imagínense al colmo que hemos llegado, que una señora dijo: prefiero, dijo, que mi hijo esté allá, porque ya sé que está allá. Ya saben a dónde, ¿no? Y no cuando no sabía dónde andaba y cada noche creía que él podía morir. Así es. Pero allá donde está, ahí está bien rodeado de seguridad. El único problema es que no puede salir. ¿No? Pero ahí está. Pero a veces nosotros nos metemos en esos problemas. ¿Qué cosas son las que en mi vida me impiden confiar plenamente en la protección de Dios? En primer lugar, mi ego, hermano. El yo puedo, el yo sé, el yo tengo y es mi vida y qué. Eso me impide confiar plenamente en la protección de Dios. En segundo lugar, mi prioridad no es Dios. Mi prioridad no es Dios. No mienta, como dicen algunos. No nos engaña. ¿Y por qué dice usted que su prioridad no es Dios? Porque ustedes, si lo hubieran invitado, más de alguno de ustedes, a una actividad hoy en la tarde y a esta hora, hubiera dicho que sí, con facilidad. Usted diría sí. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y qué hay que llevar? ¿O no? Es que eso es lo que hacemos. Nuestra prioridad no es Dios. Y venimos aquí y decimos: el que mora y habita. Si no está morando, no está habitando, no está en la presencia de Dios siempre. No lo está. No nos engañe. No se engañe a usted a sí mismo. En tercer lugar, nuestra amistad con el mundo. Nuestra amistad con el mundo nos impide confiar plenamente en la protección de Dios, hermano. Es que no podemos dejar a esos amigos, a esas amigas. No podemos dejar a esos que están allí en los teléfonos y nos llaman. No los podemos dejar. Siempre estamos pendientes de reunirnos y cuando nos vemos, bueno, mira, veámonos tal día. El viernes es posible. Vaya, venite, el viernes vamos a estar aquí todos. Y el viernes tenemos hombres de valor a las 6. Ni modo, ni a la tarde, ni modo, el otro viernes. ¿Qué? Ay, Roberto, hay que saber cómo sale. Roberto, Wilber, Gabriel, bueno, pero ahorita, pues sí, sigamos platicando. Pues sí, que estaba pensando que por qué no nos vamos a armar mañana. Ay, y tengo que jugar en la tarde y ir a la iglesia. No, hombre, yo te invito. Dios. En cuarto lugar, el amor a lo material, hermano. No les digo que dejen abierto en el Salmo 91 porque tienen miedo que llegue un ladrón a su casa y le robe todo, pues. ¿En qué está pensando? Está pensando en que todo lo que usted tiene es para ponerlo a disposición de Dios y que Dios es el que nos guarda cuando nosotros moramos y habitamos bajo la sombra del Altísimo. Y entonces porque usted viene y creyendo que poniendo el Salmo 91 allí en una pared o dejando abierta la Biblia, usted está protegido de todo lo que usted tanto ama y quiere, sus cosas materiales. ¿Y qué es el punto? Esa es la gran limitante que nosotros tenemos. ¿Y cómo puedo desarrollar el hábito de permanecer ante la presencia de Dios? Se pregunta. Fácil.
En primer lugar, niéguese a sí mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu, para agradarle a Él. Ya no soy yo el que sabe, es Cristo quien me guarda, quien me dirige. Ya no soy yo el que tengo, lo que tengo es porque Él me lo ha dado y está a disposición de Él lo que quiera hacer con eso. Ya no puedo yo. Ya probé que con mis fuerzas, con mis propios conocimientos, he fracasado. Vine a Cristo sin poder hacer muchas cosas que debía haber hecho a determinada edad y no lo logré. Y ahora con Cristo Jesús, las cosas han cambiado. Por lo menos he logrado respeto ante la comunidad donde vivo. Ya no soy el mismo que conocieron antes. Ese era. Ahora he cambiado. Ahora soy otro. Ya no digo yo tengo. Dios me ha bendecido. Y Dios nos bendice cada día más y más. Ya no es mi vida. Mi vida le pertenece a Él. Allí lo arreglamos. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad es Dios. Perdone, pero yo, perdón que me ponga delante, pero miércoles, aquí, jueves, allá, viernes, allá, sábado en otra actividad, domingo en la mañana, allá, y domingo en la tarde, aquí. Invíteme a lo que quiera y ofrézcame lo que quiera. Con eso se va a quedar, porque no voy a ir. Mi prioridad es oír y aprender más cada día de la palabra de Dios. En tercer lugar, mis amigos. Mis amigos desaparecieron cuando ya no íbamos a ir a la cervecería, cuando ya no íbamos a ir a buscar amigas, cuando no ya íbamos a andar haciendo cosas que en nada nos edifican, cuando ya dejamos de andar hablando y vagando por cualquier lado, cosas que en nada nos ayudan en nuestra vida espiritual. Mi amistad con el mundo desapareció. Ahora mi interés es por los que están en el mundo. Eso me interesa, pero para que vengan a los pies del Señor, no para que ellos influyan en mí. Yo debo influir en ellos, no ellos en mí. Pero a veces nosotros estamos a la inversa. En cuarto lugar, dejemos ya el pensamiento y los deseos de las cosas materiales, hermano. Estamos preocupados por las cosas materiales. Hacer tesoros en el cielo, dice la Escritura, y los tesoros en el cielo se hacen espiritualmente. Y lo material, hermano, si yo necesito un par de zapatos y los quiero de marca, esa es la añadidura, porque parece mentira, pues el Señor le puede conceder los deseos de su corazón. Dije que increíble, Dios concede las peticiones y los deseos de su corazón. Pero póngalo Él en primer lugar. Y ya verá que las cosas cambian. Tienden a cambiar. ¿Y cómo puedo animar a otros para que ellos busquen a Dios como un refugio permanente? A través de mi conducta, hermano. Tiene que ser irreprensible. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, que vean en usted no alas, no aura. No, yo estoy hablando de eso. De ninguna manera. Que vean en usted un verdadero cambio. Que vean en usted a Cristo. Que usted refleje a Cristo. Que usted refleje una conducta que es totalmente diferente a los demás. Que en un momento determinado, en un grupo, alguien se le acerca, ¿verdad que usted es cristiano?
por la gloria de Dios. Es que ya, usted mira diferente a los demás. Que lo reconozcan así, sencillo. Pero a veces nosotros, si para empezar nos vestimos igual que el mundo, o peor a veces, y quiere que lo reconozcan, no. En segundo lugar, testifiquemos, hermano. Testifiquemos de lo que Dios está haciendo o ha hecho en nuestras vidas. Pablo así abrió las primeras iglesias, solo testificando. Lo mismo, llegaba a decir, yo iba camino a Damasco, llevaba unas cartas cuando caí al suelo y me encontré. Y Señor, ¿quién eres? Aquel a quien tú persigues, duras cosas te deben dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí para allá las cosas cambiaron y ahora todo lo demás quedó atrás y lo considero por basura. ¿Qué es lo que se consideró por basura? Había estudiado los pleios de Gamaliel, era parte del Sanedrín, tenía mucho dinero, tenía ciudadanía romana, ciudadanía griega y tenía ciudadanía israelita. Pues todo eso para mí ahora es basura. Ahora lo que importa es Cristo. Porque Él me cambió totalmente. Porque Él me salvó. ¿Por qué esperar a que lleguen las dificultades para buscar refugio en Dios? Elijamos hoy. Elijamos hoy que Él sea nuestra morada. Confiemos realmente en sus promesas. Eso es tener fe, que moremos y habitemos bajo la presencia del Altísimo. No eventualmente, no cuando, de vez en cuando. Y que estemos bajo sus alas, dice el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga son su verdad. La vida, hermanos, trae consigo muchos peligros. Trae muchos temores y hay mucha incertidumbre. Y el mundo nos ofrece una falsa seguridad, hermano, a través del dinero, en algunos casos, a través del estatus, a través de que nuestras fuerzas son superiores a cierta edad. Sin embargo, el verdadero refugio solo se encuentra en Dios. Yo he conocido a quienes dan testimonio. Nada menos el viernes daba testimonio a alguien que creció en el Evangelio. Precisamente estuvo en el Evangelio. Y estaba bien. Pero de repente le ofrecieron un buen empleo. Muy buen dinero. Y ahí empezó su decadencia. Supervisor de los vendedores de la Constancia. Y allí, dice él, como jefe de todos los demás, tenía que mostrar que realmente era macho. Que realmente podía y bebía más que todos los demás. Era el jefe. Y ganaba muy bien. Esa fue mi perdición, dice. Hasta que finalmente el mismo dinero y el mismo alcoholismo me venció y perdí el trabajo. Y finalmente descubrió que no era tanto eso su problema. Su problema era que le había fallado a Dios. Eso es lo que más le duele. Y conociendo el camino, decidió regresar. ¿Cómo regresó? Una esposa que ya tenía otra pareja. Un hijo que estaba viviendo ya con su abuela. Y él
en la soledad de un cuarto. Decidió regresar y ahorita está recuperando parte de su familia, parte de lo que no debió perder, su relación con Dios. Él es nuestro verdadero refugio. La figura de ver polluelos bajo la madre es la mejor ilustración. Intente acercarse a una gallina que tiene bajo sus alas los polluelos, a ver qué tal le va. Inténtelo. Inténtelo. Tendrá que hacerle daño primero a ella y tendrá que acabársela primero a ella para poderlo hacer. Y así es la figura que el Señor pone de nosotros bajo la protección de Él. Intente alguien fuera de los que estamos en el camino del Señor hacernos daño y se las va a ver con Dios, porque su palabra así lo dice. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldijeren. Él nos protege. Y usted y yo sabemos que Él no puede ser derrotado, porque con Cristo nosotros somos más que vencedores. La protección de Dios, hermanos, es personal. Y es una protección con mucho amor, con mucha ternura, con mucha gracia. Nuestro Señor Jesús se lamentó cuando vio a Jerusalén desde esa colina. Desde esa colina donde estaba el Señor Jesús se puede ver todo Jerusalén que está ahí. Y el Señor Jesús la observó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise que como los polluelos estuvieran bajo mi protección? Jerusalén, tú que matas a los profetas. A través de la historia, el pueblo de Israel ha fallado. Y por su error de salirse del cuidado de Dios y confiar en otras cosas, en otros pueblos, desobedecer la ley, sufrieron tanto que fueron totalmente destruidos. La fidelidad de Dios, hermanos, es un escudo contra el miedo. Él nos cubre en toda situación, ya sean amenazas que vienen o las luchas personales. Él nos ayuda. Todos tenemos luchas personales. ¿Quién no las tiene? Somos carne, hermanos. Somos carne. Tenemos luchas personales. No somos disciplinados. Qué bien que fuéramos disciplinados. Tendríamos una salud excelente, la mayoría. Pero ni siquiera en la alimentación hemos sido disciplinados. Entonces tenemos lucha, pero el Señor está allí como un escudo contra ese temor. El temor se desvanece cuando nosotros confiamos en Él. Él nos da una armadura personal que nos protege, nos la relata en Efesios, en los capítulos 6 del 10 al 11, nos prepara para la batalla. Nos dice, aquí está el yelmo de la salvación en primer lugar. Usted y yo tomamos el yelmo de la salvación para protegernos. Tomamos la espada del Espíritu, que es su palabra, el escudo de la fe. Tomamos la coraza de justicia, fuimos justificados. Refugiarse en Dios requiere entrega, hermano. El lugar más seguro para el polluelo es bajo las alas de su madre. Ese es el lugar más seguro. Igual nosotros, bajo la protección de Dios. Si el polluelo se escapa, porque eso sucede, de las alas de su madre, se expone a ser destruido o a que venga el depredador y se lo come. ¿No es cierto? Eso pasa.
Y a veces la madre alcanza a verlo y venir para acá y lo agarra el pescuezo y lo mete otra vez. Pues es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Alejados de mí nada podéis hacer, fuera de mí, de mi protección, si no estás bajo mis alas, no puedo protegerte. No puedo. Tienes que estar, tienes que habitar y morar bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la verdad. Ese es el abrigo que nos promete el Altísimo, pero ¿dónde? Bajo sus alas. ¿Cuándo? Siempre. No de vez en cuando. Debemos estar conscientes de todas esas promesas que Dios nos ha dado. La protección de Dios está allí cada día para cada uno de nosotros. Pero debemos estar bajo sus alas. Hablemos del temor. No temerás, dice en el 5, el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. El miedo, hermanos, se vence mediante la confianza en la soberanía de Dios. Él guarda nuestras almas, Él nos fortalece, Él nos protege de la destrucción espiritual. Mateo 10:28 nos lo aclara. Veamos Mateo 10:28. Amén. Espera, que ya voy a llegar. Mateo 10:28 nos dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, hermano. El enemigo tiene herramientas para hacernos sentir miedo. Intenta debilitarnos. Impide que testifiquemos. A muchos nos da miedo testificar, ¿o no? Por eso no evangelizan, porque les da miedo hablar de las maravillas del Señor. Pero ese es el enemigo. Nos conduce al terror. ¿Cómo? A través de películas, a través de historias, a través de muchas cosas que difunden. No es cierto. Ahí venía un cometa que decían que era una nave y que iba a entrar y que no iba a estrellar. Muchos han dicho. Y que le meten, miren, en esto de los extraterrestres es algo del demonio. ¿Y por qué es algo del demonio? Porque si usted se pone a pensar en esas cosas que nunca se ven y que solo algunos las ven, usted dice, ¿y entonces la Biblia dónde queda? ¿No es cierto? Ya le metió el enemigo, ya le está corroyendo su mente. En esas películas de terror, usted no puede dormir, pues. Pone a soñar que es lo que está bien. Eso en nada le edifica. Deje de ver ese tipo de programa. El enemigo trabaja con el temor suyo. Esa es su esencial materia. Eso es lo que tiene para trabajar con usted. Sus miedos. Pero si usted está tomado de la mano de Dios, usted no tiene por qué temer. Nuestra fe en Dios nos da confianza, nos da paz y vence al miedo. Diga, yo sé en quién he creído. Y bajo su abrigo estoy morando, bajo su sombra, estoy bajo sus alas. ¿Quién dijo miedo? Veamos qué dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice lo siguiente:
¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es que la palabra de Dios hay que vivir, hermano. Imagínense los que solo el Salmo 91, porque ahí está abierto y la palabra de Dios está llena de promesas, de palabras que nos dan consuelo, que nos confortan. Voy a cerrar los versículos del 14 al 16 del 91 que dice: siempre interpreten la palabra de Dios como debe ser. El salmista escribió su testimonio de lo que él vivió, escribió lo que a él le sucedió y escribió la convicción que él obtuvo de haber acudido a Dios y de saber que si estaba siempre bajo la presencia de Dios, las cosas eran diferentes. Pero del 14 al 16 nos escribe y nos cuenta lo que Dios le dijo a él. Por eso es importante que ustedes vayan y lean en su casa. Del 14 al 16, lo que está escrito allí es lo que Dios le respondió a él, de manera directa. Ya lo hemos visto en otros salmos. Ya hemos visto que el Señor le habla directamente, que el salmista se pregunta algo y el Señor le contesta. Aquí está. El Señor le dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Aquí está hablando Dios. Le pondré en alto. Aquí no está hablando el salmista, aquí está hablando el Señor. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, o sea, usted y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida es vida acá y vida eterna con Cristo Jesús, porque hemos sido salvos por la sangre preciosa del Cordero. Amén. Espero que ya no sigamos viendo el Salmo 91 únicamente para ponerlo y dejar abierto en la casa. Espero que entendamos que lo que el Salmo 91 nos ha enseñado es que debemos de vivir bajo la presencia de Dios siempre. Que esa debe ser nuestra prioridad. Que fuera de su cobertura, no sé qué pueda pasar. Dios es misericordioso y le recibe, pero qué necesidad hay de que vengamos golpeados, necesitados, afligidos y atemorizados, cuando Dios nos está ofreciendo paz y seguridad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Qué bueno eres, Señor, y qué bueno es saber que estás aquí para todos nosotros, Señor, para aquellos que no eventualmente decidimos estar aquí, Señor, para aquellos que te amamos, Señor, y queremos saber cada día más de ti. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, si hay alguien que levante su mano y la baja de inmediato, quiero orar con usted. Que recibe a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien? Padre, te damos gracias porque todos los que estamos acá somos tus hijos. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden poner de pie o vamos a cantar una alabanza para despedir? Vamos a cantar el Señor. Moisés, a un momento, Moisés.
Amen.